En esta presentación, echaremos un vistazo a las opciones que se pueden usar para importar artículos como artículos, clientes y proveedores. Aquí estamos en nuestro archivo GetCreateGuitars, actualmente tenemos la pestaña Inicio abierta, tenemos las ventanas abiertas, que se pueden encontrar yendo a la vista desplegable y seleccionando la lista de ventanas abiertas. 022. Ahora vamos a empezar a rellenar diferentes elementos dentro de Kickbox. A medida que lo hacemos, queremos tener en cuenta los diferentes tipos de opciones que tenemos para rellenar la información. En otras palabras, queremos incluir cosas como proveedores en Kickbox, clientes y artículos en Kickbox. 039. Por ejemplo, nuestro objetivo aquí es agregar proveedores, y no solo los proveedores, pero el saldo inicial lo que se nos debe con respecto a los proveedores. Ahora aquí, ya tengo un ejemplo de que hemos introducido esta información, para que podamos considerar estas opciones. Para hacer esto, vamos a la lista desplegable de informes impares, vamos a ir a esa compañía y financiero, vamos a echar un vistazo al estándar de balance. Y quiero cambiar las fechas a 1230-120. Esto va a ser o vamos a hacer que sea el principio del año, obviamente 1 de enero de 2020. 1/18. Este es el año en curso en el que vamos a trabajar. Ahora los saldos iniciales, vamos a querer tener nota que tenemos las cuentas por cobrar, vamos a tener que añadir esto aquí, ya lo hemos agregado. Si no tenemos nada de cero, teníamos un viejo sistema de contabilidad donde estábamos haciendo algunos libros, ahora estamos poniendo en los saldos iniciales aquí. 1/37. Nuestro objetivo entonces a partir del comienzo del año es añadir el saldo inicial para las cuentas por cobrar y la información de apoyo, lo que significa que nos debe el dinero, los clientes que luego deben ser apoyados por los informes desplegables. Voy a bajar a la cúspide Omersi por cobrar e ir a las cuentas por cobrar, o el informe de detalles del saldo del cliente que liberará que 20,500 por cliente en este caso, Anderson John Smith. Así que si no habíamos introducido esta información, entonces necesitamos ingresarles esta información en el sistema. 2/13. Esto ya se está completando. Esto es lo que vamos a hacer en futuras presentaciones. Y vamos a tener que introducir a Anderson Jones y Smith y la información relacionada para ellos. Esa información que luego se resumirá en las cuentas por cobrar relacionadas con los clientes, también vamos a tener que hacer algo relacionado con el inventario. ¿Qué pasa si ya tenemos inventario a mano que necesitamos poner en el sistema? Queremos configurar los artículos de inventario que tenemos a mano. Cuando lo hagamos, creará la cuenta de inventario. Aquí está la cuenta de inventario con lo que tenemos actualmente. 2/48. También necesitamos que Kickbox esté rastreando la información de soporte de los tipos de inventario que tenemos. Llamamos a esos artículos de inventario. Así que si seleccionamos los informes, entonces necesitamos que esto sea un inventario de seguimiento. Y voy a ir a la evaluación de inventario a partir de 12 o 120. Y eso nos dará la lista de inventario, el costo, este costo, y luego igualar 2568. Voy a volver al balance, lo que está en el balance a 568, volver al inventario y las ventanas abiertas. 3/23. Y luego también queremos que el valor de que vamos a estar cobrando por esto es el precio de venta al por menor de la misma, el seguimiento de los tipos reales de inventario, en este caso son guitarras Epiphone, y eso es lo que compramos de tipo de guitarra Epiphone, y luego el tipo Gibson de guitarras, el seguimiento de la cantidad en la mano. Así que vamos a ir a través de futuras presentaciones y agregar esta información. 3/47. Y luego también necesitamos los pagos. ¿Qué pasa si ya tenemos gente a la que debemos dinero? Estas son las personas que compramos, los proveedores les debemos dinero, los necesitamos de nuevo, para decir la cuenta real en la cuenta de pago, eso va a ser el 15.000. Y luego el proveedor de apoyo al que le debemos esto. Así que tenemos que ir a los informes, vamos a subir y queremos el proveedor,
Queremos el detalle del saldo del proveedor, el detalle del saldo del proveedor, esto se le debe a Epiphone, hay los mismos 15,000 solo un proveedor que debemos. 423. Así que necesitamos que queramos configurar esa información para el principio en los saldos iniciales. Ahora bien, si la nueva compañía que nunca hemos hecho nada en el pasado, no tendremos ninguno de estos saldos iniciales. Sin embargo, si estamos cambiando de un sistema de contabilidad a otro, tendremos estos rebotes iniciales si queremos introducir estos datos allí. Tenga en cuenta que también queremos introducirlo de tal manera que vaya a llenar el periodo de tiempo actual y no desechar la cuenta de resultados. 448. Para el anterior, ya sabes, para el periodo de tiempo actual. Así que discutiremos cómo hacerlo en futuras presentaciones. Aquí, solo queremos notar algunas opciones diferentes que puede hacer para importar esta información. Una manera es básicamente si tiene algo en Excel, o algún tipo relacionado de hoja de cálculo, si iba a exportar los clientes o los proveedores o los artículos, entonces podría tomar esa hoja de Excel y usarla básicamente para importar. 514. Así que si tenía una hoja de Excel como esta, estos son los artículos de inventario, y lo iba a importar, esa es una opción que puede hacer ahora. No es tan sencillo y tan fácil de importar la información de Excel a QuickBooks porque tiene que hacer sure que todas las columnas se alinean como lo hace. Así que vamos a utilizar una pantalla de entrada de datos y presentaciones futuras con el fin de hacer esto. Pero quiero mostrarles esta opción sobre cómo pensar básicamente en el proceso de importación. 542. Así que el campo de importación se puede encontrar si va a la pestaña Archivo desplegable, vamos a las utilidades, y luego usted tiene la importación. Si ves dentro de la importación, nota estas flechas, tienes que tener cuidado cuando llegues a estas flechas, tienes que ir con usted sabe antes de que la flecha se cierra, y luego tiene que ir aquí, el archivo de Excel, otros tipos de archivos que se pueden importar. Si tenemos, por ejemplo, el archivo de Excel, vas a ir a esta pantalla, y luego puedes continuar hacia adelante. 6.9. Y le ayudará a recorrer la entrada de la información de Excel que tenemos. No teníamos el asistente, que nos va a ayudar a recorrer el proceso de configuración, seleccionar el tipo de datos que desea agregar a QuickBooks. Así que en nuestro caso, estábamos pensando en los productos que vendemos, que van a ser artículos de inventario. Así que podríamos ir desde allí. Ahora bien, si usted tiene una lista muy larga, esto es probablemente vale la pena hacer para configurar esta información, puede ser un poco tedioso. Así que vamos a echar un vistazo a otro formato para introducir estos datos. Así que sigue siendo una especie de tipo de carga masiva de información. Pero es menos probable que tenga o podría ser más fácil en algunos casos. Así que voy a cerrar esto. 649. Ahora hay un par de maneras diferentes en las que puede entrar básicamente en una pantalla de tipo de entrada de datos dentro del sistema. Ahora bien, si vamos a agregar información, tenga en cuenta que si vamos a proveedores, por supuesto que podemos proveedores, si quería agregar proveedores, puedo agregar un proveedor a la vez aquí en el centro de proveedores en un nuevo proveedor, si vamos a ir a los clientes, puedo ir a los clientes aquí. Y si quiero añadir nuevos clientes, puedo hacerlos, por supuesto, uno a la vez con nuevos clientes. Y con los elementos, que va a estar en las listas de elementos, puedo ir a las listas desplegables elementos de la lista. 725. Y luego podemos agregar estos artículos, ya sabes, en un artículo nuevo uno a la vez, estos son los artículos de inventario, estas son las tres cosas que vamos a hacer en las futuras presentaciones serán subir estos. Ahora otra forma en la que se puede entrar de una manera más a granel que uno a la vez. Y hay un par de maneras diferentes de llegar a un campo como este es que vamos a la lista desplegable de listas. Y podríamos ir a la parte inferior que dice añadir editar varias listas. 752. Así que agregue editar varias listas.
Y esto nos dará una especie de resumen de muchas de las listas a granel que podemos tener. Así que tenemos a los clientes aquí, los proveedores desplegables, y luego el menú desplegable de los artículos de servicio y los artículos de inventario. Esto es en esencia lo que vamos a utilizar para introducir esa información en el futuro. Tenga en cuenta que una vez que tenga esto, si tuviera que tomar algo como la hoja de Excel y no lo haga, esto es solo un ejemplo. 8:20. Pero si yo fuera a alinear las columnas, y vamos a explicar cómo hacer esto en futuras presentaciones, entonces básicamente podría copiar y pegar esta información, si yo fuera a copiar esto, y si todo está alineado correctamente, y luego seguir de este lado y en esencia, pegue esa información en los campos aquí. Y eso debería hacer que sea un poco más fácil para la entrada a granel. Así que eso podría ser más fácil de hacer, creo que es en muchos casos, entonces realmente importar la hoja de cálculo de Excel. 8:48. Así que usted puede simplemente entrar aquí, y copiar y pegar a granel. Para ello, tendrás que alinear las columnas para que se alineen correctamente, lo que podrías hacer con unas columnas personalizadas, como veremos en futuras presentaciones, y luego copiar y pegar. Así que a menos que haya una gran cantidad de información, eso es lo que recomendaría hacer en la pantalla a granel aquí, tomando esa información delante, algo así como Excel, copiar y pegarla en los campos adecuados aquí, que hace que sea un poco más fácil para usted para comprobar esa información a medida que introduce los datos sobre la marcha. 9:20. Mientras que si simplemente carga la característica importante, entonces podría ser un poco más difícil comprobar la información simplemente aparece. Y si está un poco fuera de control cuando se carga, entonces tienes que entrar y arreglarlo. Si vas de esta manera, podría ser más fácil básicamente ver exactamente lo que estás haciendo, creo que es más fácil. Y luego básicamente puedes rellenar estos campos. Ahora vamos a llegar a esta misma pantalla básica desde un área diferente. Así que voy a cerrar esto de nuevo. 9:49. Cuando vamos al centro de proveedores, también puede llegar a esta pantalla yendo a proveedores, el centro de proveedores y, a continuación, cuando selecciona el menú desplegable en lugar de tener un proveedor, estos son en realidad los clientes, así que cuando ahora este es el proveedor, en lugar de tener un proveedor, podemos ir a agregar varios proveedores. Y luego tendremos una pantalla de entrada básica similar, entonces podríamos ajustar la pantalla de entrada, luego podemos copiar y pegar la información en ella si así lo elegimos. Ahora voy a cerrar de esto, podemos hacer lo mismo por los clientes. 10:23. Si entramos en los clientes aquí, entonces podemos ir al menú desplegable como lo haremos en el futuro. En lugar de ir al nuevo cliente, podemos agregar varios. Y una vez más, vamos a tener un tipo de pantalla de entrada masiva que ya está poblada aquí. Esta es la técnica que vamos a utilizar en el futuro, que creo que es la técnica más adecuada o más fácil para la mayoría de las personas. Y podemos hacer lo mismo y copiar y pegar aquí cerrando esto. Y cerrando esto. El mismo elemento se puede hacer con los artículos. 10:53. Así que si vamos a las listas, vamos a los elementos, la lista de elementos, esta es una especie de la más confusa, será la entrada de datos más larga. Una vez más, ya lo hemos poblado aquí. Y esto es lo que vamos a poblar en futuras presentaciones. Usted va a los elementos desplegables en lugar de un nuevo elemento, puede editar los elementos y los múltiples elementos. Agregar aquí es agregar editar varios elementos, agregar editar varios elementos. Y tendrás un tipo de cosa similar. 11:21. Estos van a ser artículos de inventario y artículos de servicio. A medida que entramos en estos son los artículos de servicio. Y estos van a ser los artículos de inventario. Así que el mismo tipo de pantalla, otra manera de básicamente llegar a esta pantalla para introducir esta información. Así que ahí tienes esta información, vamos a estar entrando en el futuro. 11:42. También tenga en cuenta que estos artículos dentro de aquí, por supuesto,
así como la información para los proveedores y los clientes nos ayudarán dentro de la pestaña de inicio. A rellenar cosas como la factura. Cuando seleccionamos la factura, queremos poder tener los artículos que serán conducidos hacia abajo antes. Así que están los artículos de inventario, que impulsarán la notificación de la factura. Así que queremos que eso sea tan sistemáticamente fácil como sea posible para que podamos configurar los artículos y luego esperemos que alguien más o nosotros mismos agreguen las facturas más tarde de una manera muy fácil y sin tiempo si configuramos todo correctamente. 12.17. Y obviamente los clientes entonces arriba deben ser configurados aquí también. Una vez que los tenemos configurados, por supuesto podemos agregar nuevos clientes a medida que creamos una factura. Sin embargo, es posible que deseemos configurar primero a nuestros clientes actuales. Y al hacerlo cuando comenzamos el nuevo archivo de la empresa, queremos configurar los saldos de los clientes primero que nos debe dinero. Así que podemos rastrear que cerrar esto de nuevo, no vamos a salvarlo. ¿Tienes antecedentes? ¿Quieres decir que no? Y luego las facturas, por supuesto, si tuviéramos que añadir una factura, entonces los proveedores con pop-up en la pantalla del proveedor. 12.51. Así que solo tenemos los dos proveedores aquí que vamos a configurar, no los hemos configurado todavía. Esto es lo que vamos a hacer en el futuro. Así que esos van a ser los elementos que vamos a establecer en el futuro. Este va a ser el más tipo de cosas de entrada de datos que tenemos que hacer para básicamente conseguir el detrás de las escenas de trabajo dentro de Kickbox. Configurar los artículos de inventario siendo el más tedioso de los artículos para hacer una vez configurado. 13.15. Sin embargo, el proceso futuro de crear facturas, crear recibos de ventas, no tener que pensar en el tipo de facturación que ya ha configurado porque esperemos que tenga este sistema configurado en términos de cuánto va a facturar por artículos en particular, configure ya ese artículo de facturación. Y eso hace que el sistema o el proceso de pasar por la facturación sea mucho más fácil que tratar de repensar todo cada vez que introduces otra factura u otros recibos de ventas, cuánto está cobrando y esto, y que quieres que todo esto sea sistemático. O una tienda si era una tienda para otra persona, para poder simplemente crear una factura o recibo de venta muy fácilmente, o para ti mismo para que no estés constantemente regresando y básicamente reelaborando el sistema. Desea estar lo más estandarizado posible. Generalmente,